Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender a integrar este reporte que tenemos en Data Studio. Ok, esto es lo mismo que Looker Studio. Como podemos observar, este reporte es interactivo. Ok, tenemos esto y tenemos también esto de aquí. Ok, tenemos esos dos gráficos. Esos dos gráficos vamos a ver dentro de nuestra aplicación de AppSheet. Ojo, recalcando que esto solamente funciona en las vistas web, en las PCs, en las computadoras. En la vista móvil aún estamos trabajando para ello y solamente aquí los comparto en las vistas móviles web. Ok, vamos a abrir nuestra aplicación. Aquí está el nexo. Aquí tenemos las dos vistas donde vamos a ver, aquí tenemos el reporte y aquí tenemos el gráfico. Dentro de este espacio vamos a ver el reporte de Data Studio. Entonces nos vamos a nuestro editor de AppSheet. Aquí en este editor vamos a crear dos nuevas vistas. En mi caso yo ya lo he creado. Tenemos la vista gráfico, reporte. Ustedes crean una nueva vista. Le ponen el nombre que ustedes quieran. Puede ir cualquier nombre aquí. Reporte, reporte semanal, reporte gráfico, KPI, dashboard, cualquiera, ¿ok? Y lo ponen de tipo dashboard aquí. De tipo dashboard aquí pueden seleccionar cualquiera que ustedes deseen. En mi caso yo lo he puesto menú. Y básicamente sería eso. Y crean el otro gráfico de igual forma. Ponen el nombre que desean. Y aquí siempre van a seleccionar dashboard. Lo más importante son estos dos. El nombre en view name y en el tipo de vista dashboard. Ok. Una vez creado esas dos vistas. Nos vamos. Ok. Abrimos ahí. Ok. Cuando nos abre. Aquí vamos a buscar la extensión. Se llama AppSheet Vector. Ok, aquí te sale esto de aquí es, muy bien, esto es la extensión AppSheet Vector, hacen clic ahí y acá nos dice añadir a Chrome, hacen clic ahí y añadir extensión. Muy bien, ya se añadió la extensión a nuestro navegador. Entonces aquí lo vamos a fijar, aquí está la extensión, lo fijamos. No es, en realidad no es necesario fijarlo, pero yo lo pongo ahí para encontrarlo más rápido aquí arriba. Ok, entonces nos vamos a nuestra aplicación, lo que ya hemos abierto, aquí está. Hacemos clic acá arriba donde se ve los demás extensiones. Hacen clic y aquí nos sale la extensión ya instalada. Hacen clic en AppSheet Vector. Muy bien, les va a salir este panel. Aquí vamos a configurar. En este caso, en la versión gratuita te va a permitir solamente un gráfico. Si quieres hacer gráficos ilimitados, compras de un pago único de $20 y puedes usar los gráficos que quieras. Ok, en mi caso yo ya tengo la clave de activación. Primero vamos a probar cómo es cuando es gratuito. Ok, entonces vamos a empezar con la vista report. Se dirigen donde dice reporte, abren la extensión y aquí donde dice nombre de vista en AppSheet van a poner el mismo nombre que han puesto aquí. Si es mayúscula, coma con tilde, como está escrito aquí. Ok, en este caso es reporte. Muy bien. Y aquí donde dice URL de embed de Looker Studio, aquí tienen que traer la URL de su Data Studio. Entonces nos vamos. Aquí está nuestra Data Studio. Para ello ustedes tienen que ir en archivo y donde dice insertar informe, hacen clic ahí, lo activan, habilitar inserción, tiene que estar activado y seleccionan esta parte de aquí hasta aquí. Solamente esa parte, ¿ok? Lo copian, control C y regresan a su aplicación y lo pegan en esta parte. Muy bien, eso sería, y vamos a hacer clic donde dice agregar, actualizar mapeo. Hacemos clic ahí, muy bien, actualizamos. Perfecto, aquí podemos ver ya el gráfico de Data Studio. Este gráfico de acá lo podemos ver dentro de nuestra aplicación. Aquí se ve todo. Aquí están las entradas, los nombres. Aquí está la lista, incluso se puede arrastrar para abajo, para arriba. Y estos son gráficos interactivos. Por ejemplo, hacemos clic aquí en el 39%, sale disco de corte de metal.
haces clic ahí, automáticamente va a filtrar a los demás. Ok, aquí tenemos en salidas, tenemos el 100% disco de corte, aquí tenemos el inventario disco de corte mental, tenemos en stock mínimo, tenemos que tener 10, en stock actual tenemos 136, estado de stock disponible. Está ubicado en el estante B2, última actualización el 15 de julio de 2026 a las 16:36 segundos. Total tenemos 340. Ok, ahora vamos a agregar el otro gráfico. Y ahora, como ya tenemos la versión gratuita de un solo gráfico, de una sola vista, cuando queremos agregar una nueva vista ya no nos va a permitir. Por ejemplo, vamos a poner ahí, ya no nos da la opción para poder agregar. Ok, quisiéramos agregar, por ejemplo, este se llamaba gráfico. Vamos a ir a nuestro Dota Studio, aquí vamos a cambiar, a ver, al otro, aquí. Muy bien, esto vamos a quitar aquí en archivo, insertar informe, copiamos. Muy bien, control C, nos vamos a nuestra aplicación y pegamos aquí. Y cuando damos a agregar, actualizar, no nos va a dejar agregar, ok, nos va a mandar aquí a esta parte. Entonces, para que si, digamos, si quieren usar más gráficos, más vistas, simplemente hacen clic aquí. O si van a usar un solo gráfico, una sola vista, no es necesario que compren. En este caso, digamos que vas a usar más de 2 gráficos, 3 gráficos, haces clic acá donde dice activa la vista Pro. En mi caso yo ya tengo el código de activación. Muy bien, cuando realizan la compra les va a dar un código de activación en su correo, incluso en ese mismo momento cuando compran les da el código de activación y ese código de activación lo van a pegar aquí. Pegan ahí y hacen clic en activar. Entonces va a decir aquí se va a cambiar versión Pro activada. Entonces cuando ya tenemos activado eso ya podemos agregar los gráficos que nosotros queramos ilimitadamente. Muy bien, hacemos clic en agregar mapeo y aquí arriba ya se puede ver. Muy bien, aquí ya está el gráfico de Data Studio. Este gráfico se puede ver dentro de esta aplicación y también es interactivo. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar por tipo de inventario, vamos a cambiar solamente materiales y aquí nos va a filtrar todo lo que son materiales. Aquí tenemos en valor de inventario lo que son en materiales, aquí tenemos top 5 compras más frecuentes en los materiales, acá tenemos la utilidad, acá tenemos lista de inventario, ok, de lo que tienen stock y hasta donde los productos que no tienen stock. Muy bien, aquí tenemos resumen por ubicación. En estante A1 tenemos, a ver, 0 unidades. En estante A2 tenemos 98 unidades. En estante B2 tenemos 146 unidades. Muy bien, entonces aquí podemos ver el valor del inventario, total productos, unidades totales, productos bajos stock, productos agotados. Muy bien, aquí pueden borrar el filtro. Aquí nos sale el resumen general. Incluso pueden filtrar por fechas, por rango de fechas. Aquí te da varias opciones, hoy fijo, este mes, últimos 7 días, opciones avanzadas. Y aquí podemos filtrar exclusivamente para el inventario, que son por disponible, comprar y sin stock. ¿Ok? Ahora si nosotros queremos desactivar esta vista, por ejemplo, nos volvemos a nuestra extensión. Y aquí, por ejemplo, tenemos gráfico, simplemente deseleccionamos aquí y automáticamente se nos va a ocultar, ya no nos va a mostrar. Ok, ahora si quieren volver a activarlos, presionan ahí y se va a activar la vista. Ok, cada vez que van activando el gráfico se va regenerando, va actualizándose con los nuevos gráficos que ustedes hayan agregado a su base de datos. Y ahora si quieren eliminarlos, presionan este X y aquí les va a preguntar eliminar el mapeo. Si quieren lo elimina y en este caso lo pone cancelar porque no quiero eliminar, quiero mantener las dos vistas. Muy bien chicos, esa sería la integración, espero que les guste este pequeño video tutorial y ya saben, si quieren la versión gratuita les va a permitir hasta una sola vista y el Pro con vistas ilimitadas.